Hola, vamos a hacer un ejercicio de zapata aislada. En este caso vamos a diseñar una zapata rectangular y como nos piden diseñar, nos están pidiendo calcular el acero longitudinal y el acero transversal. Entonces, datos del ejercicio: concreto 210 para la zapata, acero 4200, medida de B y H para la columna, B para la zapata, L para la zapata y peralte para la zapata, ¿no? Según el esquema gráfico. Y profundidad de desplante 1,50 m. Carga de servicio 40 toneladas, carga última 60 toneladas, recubrimiento para zapatas 7.5 centímetros, momento de servicio 5 toneladas, momento último 7.5 toneladas. Entonces se refiere a la carga axial de aquí y al momento flector aquí. Sobrecarga 0.2 toneladas por metro cuadrado, peso específico del suelo 1,80, peso específico del concreto 2.4 y capacidad portante del terreno 2 kg fuerza por centímetro cuadrado. Y en el ejercicio se está considerando diámetro de varilla 5 octavos para acero longitudinal, en este caso el azul es el acero longitudinal, y diámetro de media pulgada para acero transversal, ¿no? Color negro. Esto viene a ser acero transversal. Ahí se tienen las áreas para varilla de 5 octavos y también para varilla de media. Entonces lo que nos piden es calcular la cantidad de refuerzo longitudinal y transversal necesaria. Entonces empezamos. Hay que tener en cuenta la forma como se ingresan los datos, ¿no? Cómo se está manejando acá. El ancho de la columna corresponde al ancho B de la zapata y el peralte de la columna corresponde a la longitud en planta de la zapata, ¿no? Entonces lo primero que hay que verificar, en vista que nosotros ya tenemos las medidas, tenemos el B, L, tenemos el peralte, que son estas medidas de acá, ya lo tenemos en planta, y la altura 50, son datos del ejercicio, ¿no? Entonces lo que tenemos que verificar es, vamos a hacer una distribución lineal de esfuerzos, debido básicamente a carga de servicio y momento de servicio, ¿no? Entonces el momento de servicio con la carga de servicio están relacionados a través de la excentricidad. Por eso que aquí simplemente se representa de esta manera. La carga axial de servicio bajo la excentricidad. Entonces, por fórmula sabemos pues que Q1 tiene esta fórmula, esta ecuación, Q2 tiene esta ecuación, y además todo eso son datos ya, porque tenemos MS, PS, tenemos la excentricidad y podemos calcular Q1 y Q2, y además la altura de suelo efectivo sería pues el desplante menos la altura de la zapata, ¿no? También ya tenemos eso, es dato. Finalmente tendríamos que la capacidad portante del suelo sería la capacidad del terreno menos la sobrecarga menos el peso menos la sobrecarga debido al suelo y la sobrecarga debido a la zapata, ¿no? Entonces, reemplazando valores vamos a tener los siguientes resultados, ¿no? QS 1,68,
Q1 63 y Q2 0,82. Por ende tenemos una distribución trapezoidal tal cual se muestra en la figura del lado derecho. Y Q1, que es el valor máximo, es menor que QS. Por lo tanto, la primera condición cumple. Luego de verificar ese primer paso del ítem A, ahora vamos a verificar lo que corresponde al ítem B. Entonces, en el ítem B vamos a verificar corte en una dirección. Entonces, si vemos gráficamente, pues en la vista en planta, el corte es todo el área celeste. Todos los esfuerzos comprendidos dentro del área celeste es lo que me genera el corte a una distancia D de la cara de la columna. A una distancia D de la cara de la columna se refiere a esto, ¿no? Ese es el corte, ¿no? Pues necesitamos una distribución lineal trapezoidal de esfuerzos, una longitud en la cual actúa, y básicamente es el volumen, ¿no? Es el volumen que genera ese sólido, ¿no? Acá tenemos esfuerzos y profundidad ancho B, ¿no? Entonces, para lo cual hacemos los siguientes cálculos, ¿no? Primero sabemos que el phi es 0,75 para corte. D viene a ser el peralte efectivo, ¿no? Viene a ser el peralte efectivo para corte. De acá hasta aquí, ¿no? ¿Dónde va a estar el acero longitudinal que vamos a calcular más adelante, ¿no? Ahí va a estar el acero longitudinal que vamos a calcular. Esto viene a ser D. Y a una distancia D también se calcula ese corte. Luego, una vez calculado D simplemente es el peralte de la zapata menos el recubrimiento y la mitad del diámetro de la varilla longitudinal. La capacidad acortante del concreto está dado por esta ecuación, ¿no? Aquí vendría a ser phi BC, ¿no? Está dado por esa ecuación y calculando tenemos ya su valor. F viene a ser la relación que se da entre carga axial y carga axial última y carga axial de servicio, ¿no? Eso viene a ser F. LS simplemente viene a ser pues L medios menos H medios, ¿no? H medios, L medio menos H medios menos D. Eso viene a ser LS. XS viene a ser, como nosotros tenemos una distribución trapezoidal, entonces podemos hacer una ecuación que se calcule a partir de este punto todos los valores de esfuerzo en función de X, ¿no? Eso es lo que hace esa ecuación. Entonces, para un valor de X de corte hasta aquí, que viene a ser L medios más H medios más el peralte, y en este caso X0 se considera 0 porque tenemos una distribución que inicia acá, ¿no? En algunos casos ese X0 está desplazado a la derecha, pero en este caso vale 0 porque inicia aquí. Entonces la ecuación general es esta, ¿no? Con eso ya podemos calcular el valor de QS, ¿no? Se calcula QS y la longitud LS también se calcula, como hemos explicado, y finalmente el cortante último, ¿no?
El cortante último simplemente es Q1 más QS entre 2 multiplicado por la longitud de S por el ancho B de la zapata y lógico, como son cargas últimas, amplificado por el factor F. Y con eso tenemos un Q de 15.44 toneladas. Entonces ahí fíjese mayor que cortante último. También cumple. Entonces con eso ya tenemos ahí todo cubierto, lo que es cortante en una dirección. De la misma manera, pues se puede verificar el cortante en esta zona, ¿no? A una distancia de pero para ya estos esfuerzos, ¿no? Que de todas maneras son menores que el lado derecho, por ende no se verifica, ¿no? De todas maneras va a salir menor. Porque recuerden que el momento está en este sentido y los mayores esfuerzos que va a ejercer el terreno hacia la zapata es en este lado, ¿no? Del eje central, la parte central para el lado derecho. Entonces ya hemos verificado capacidad portante del terreno y ahora vamos a verificar, ya verificamos también corte en una dirección. Ahora vamos a verificar punzonamiento. Vamos a verificar punzonamiento. Entonces, para verificar punzonamiento, el valor phi eso es característico, 0.75. D ya se calculó. Beta 0, ¿qué viene a ser? Beta 0 simplemente es el perímetro dado aquí, ¿no? Todo este perímetro viene a ser beta 0. Ese perímetro pues es 2 veces B más 2H más 4D, ¿no? Recuerden que esta distancia es de medios. Luego tenemos AP, viene a ser el área de punzonamiento. Básicamente el área de punzonamiento está dado pues con esta ecuación, B más D por H más D, ¿no? D medios a cada lado nos da B más D, H más D. Ahí tenemos el área de punzonamiento. Para columnas interiores, alfa S es 40, beta simplemente es la relación entre el lado mayor y el lado menor de la columna, ¿no? En este caso tenemos 50 entre 30, tenemos 1,67. Y phi de C viene a ser el menor de estos tres valores, ¿no? El menor dado por estas tres ecuaciones. Eso viene a ser phi de C. Entonces aquí ya se tienen todos los datos para calcular esas ecuaciones, ¿no? Listo, reemplazando generamos simplemente el menor de ellos y nos da 162.95 toneladas. F ya es un factor que simplemente relaciona la carga última con la carga de servicio, ¿no? Para poder amplificar, porque las verificaciones se hacen con cargas últimas. Las verificaciones de fuerza cortante se hace con cargas últimas. Y también el diseño se hace con cargas últimas. Están relacionados ahí. Entonces, ¿cómo se calcula el cortante por punzonamiento, ¿no? Entonces, el cortante por punzonamiento básicamente
es la fuerza que genera el área celeste, ¿no? Toda esta fuerza que genera el área celeste, ¿no? En realidad es un volumen, y eso básicamente es toda la fuerza que genere el área celeste, ¿no? Eso viene a ser el punzonamiento. Entonces nosotros tendríamos que calcular para punzonamiento lo siguiente, ¿no? Tendríamos que calcular esas fuerzas concentradas alrededor del área celeste. Y para ello tendríamos que calcular, pues, esto se da la vuelta a toda la sección, y esto, ¿no? Entonces es un poco tedioso, porque tenemos que calcular acá, esto es Q2, acá tendríamos que calcular un valor de Q, o sea, pues Q3, y acá otro valor Q4, ¿no? Tendríamos que sacar el promedio para poder tomar un rectángulo, ¿no? Para poder trabajar con esta zona de rectángulo nada más. De la misma manera el lado derecho, ¿no? Y luego tenemos que trabajar estas zonas, ¿no? Entonces se hace más tedioso. Lo más práctico, y se llega al mismo resultado, es calcular una diferencia, ¿no? Es decir, que la carga por cortante es igual a la carga última menos porque recuerden que acá hay equilibrio vertical. Todo el resultante de esfuerzos se debe equilibrar con la carga vertical. Se tiene que equilibrar con el cortante vertical, ¿no? Entonces básicamente viene a ser eso, ¿no? Entonces, si hacemos acá equilibrio, pues PS es igual al cortante generado por área celeste más el cortante generado por el área ploma, ¿no? Que es el factor por Q de P al medio, la parte central, por el área de punzonamiento, ¿no? Despejando, tenemos que el cortante nos da esta ecuación, el cual está representado acá, ¿no? Entonces, esa es la manera práctica de calcular. Entonces, como es un trapecio, de todas maneras basta calcular el valor medio acá, ¿no? Encima todo está centrado, basta con calcular el Q medio, y ese pues simplemente es la suma de Q2 más Q1 entre 2, ¿no? Es la mitad. Eso está representado acá, el área de punzonamiento, y simplemente se calcula el cortante último. Y ahí también verificamos que FIBC es mayor que el cortante último, ¿no? Una vez que ya verificamos corte en una dirección, verificamos punzonamiento, ya podemos pasar a calcular los refuerzos correspondientes. Le vamos a hacer refuerzo longitudinal. Entonces, para el refuerzo longitudinal nos está pidiendo calcular en planta esta varilla de azul
Y recuerden que hemos definido que va a ser varilla de 5 octavos, ¿no? Diámetro de varilla de 5 octavos de pulgada. Con eso vamos a calcular. Entonces ese es el refuerzo longitudinal. Entonces el momento flector que necesitamos es lo que cubre el área celeste, ¿no? La vista en planta y una vista en elevación, ¿no? Igual necesitamos calcular el momento que genera este bloque de esfuerzos y necesitamos calcular el QB, ¿no? Este esfuerzo en este punto. LB se calcula similar al corte, simplemente la diferencia. XB es la posición de aquí hasta el valor de esfuerzo que necesitamos calcular. LB más H medios, nada más. QB se usa esa ecuación general, que simplemente es una relación lineal general para el trapecio, ¿no? Y evaluando el momento flector sale esta fórmula, ¿no? Tenemos esta fórmula, que es decir, todo el momento que genera esta distribución de esfuerzo, ¿no? Listo, una vez que generamos el momento flector, podemos ya calcular A. Y luego de calcular A, podemos calcular el área de acero necesario, a S1 vamos a denominar. Y también podemos calcular el área de acero mínimo. El área de acero que vamos a asignar, pues va a ser el mayor de esos dos, ¿no? El máximo de AS1, AS2. Como tenemos varillas de 5 octavos, podemos calcular el número de varillas con esta ecuación. Simplemente es una división, el área de acero total entre el área de la varilla, ¿no? Y luego los espaciamientos, que es el ancho B menos doble recubrimiento, porque se descuenta acá y vamos a descontar acá, y menos el diámetro de la varilla, ¿no? Media varilla acá, media varilla, nos da un diámetro, ¿no? El espacio n varilla menos 1. Listo. Con eso tenemos todos estos datos, ¿no? Todos estos datos de acá se tiene al evaluar esas ecuaciones. Y finalmente concluimos que el refuerzo longitudinal varía de 5 octavos a cada 20. Reemplazando los valores en estas ecuaciones vamos a tener esos resultados. Finalmente calcularíamos refuerzo transversal, ¿no? En este sentido, y es el momento que genera esta área en celeste, ¿no? Vista en planta y vista en elevación. Entonces aquí tenemos pues ya un esfuerzo uniforme, ¿no? Calculado al medio, ¿no? Al eje. Uniforme, que básicamente es el promedio de dos valores, ¿no? Puede ser del Q1, del Q2 y el Q1, ¿no? La mitad, cualquier par ordenado que le consideremos al eje nos va a dar el mismo valor, ¿no? Siempre nos va a dar el mismo valor. Por ende, basta con trabajar con la parte central, ¿no? Que es Q1 más Q2 entre 2, ¿no? Entonces, LB simplemente es B medios menos B medios, ¿no? El peralte efectivo ya sufre una variación porque es el peralte de la zapata menos el recubrimiento menos el diámetro de varilla longitudinal y la mitad de la varilla transversal, ¿no? Varilla transversal, estamos trabajando con varilla de media. El esfuerzo, se tiene esa ecuación, y el momento último, pues es una ecuación que genera un esfuerzo distribuido de esta manera, ¿no? Tenemos esta ecuación, luego podemos calcular A,
calcular AS1, calcular AS2, luego obtener el mayor de ellos, y de la misma manera que en el procedimiento anterior se calcula el número de varillas y la separación entre ellas, ¿no? Hasta ahí tendríamos ese cálculo. Entonces, todos estos pasos simplemente es reemplazar ecuaciones, reemplazar variables en las ecuaciones y obtener sus valores, ¿no? Llegaríamos hasta acá, ¿no? Entonces el refuerzo transversal nos dice pues son 16 varillas de media a cada 12.5 centímetros, ¿no? Aquí todo se está redondeando en múltiplos de 2.5 centímetros. Entonces, como es una zapata rectangular, pues el código te dice que al ser una zapata rectangular hay una franja central que es el ancho del lado corto, del lado perpendicular analizado, que tiene que tener mayor a 0, ¿no? Y eso se asigna a 0 de la siguiente manera. Es decir, este ancho B, en el sentido transversal, yo tengo que tener ese ancho B, tengo que asignar una cantidad mayor de a 0 en este ancho B. Y el resto aquí, ¿no? Es decir, de las 16 varillas, un porcentaje asigno en el ancho B y el resto voy a asignar en ese ancho, ¿no? Porque la mayor concentración de esfuerzos es en la parte central, pues. Eso lo vamos a ver cuando analicemos las zapatas con el SAFE, ¿no? Listo. Para ello usamos este valor, ¿no? Beta S, que es una relación entre L y B. Y la cantidad de varillas que vamos a asignar en esta franja de ancho B, en esta zona comprendida en nuestra zona punteada, se da con esta ecuación, ¿no? 2 entre 1 más beta S por el número de varillas total, ¿no? Eso nos sale 13. Entonces quiere decir que hay 13 varillas. En este ancho tiene que haber 13 varillas de 5 octavos de pulgada, ¿no? Y el resto se distribuye equitativamente en ambos extremos, ¿no? Tenemos 16 en total, menos 13 sería 3, ¿no? Pero 3 no podemos distribuir, ¿no? Entonces distribuimos 2 acá, varillas de media, ¿no? Hay un error ahí, porque estamos trabajando con varillas transversales de media, ¿no? Acá es varilla de media, varilla de media. Entonces 13 varillas de media y acá 2 varillas de media, ¿no? Acá también 2 varillas de media. Listo. Y con eso ya verificamos varillas en la zona central y varillas en la zona lateral, ¿no? Listo. Finalmente hay que verificar pues si la longitud que tenemos, esta longitud en su defecto sea menor que la longitud de desarrollo necesaria, ¿no? Es decir, que sea mayor que la longitud de desarrollo necesaria, ¿no? Ya sea para usar gancho o simplemente para no usar gancho, ¿no? Esta longitud, ¿no? Entonces nosotros ya en otros videos pueden ver cómo se calcula la longitud para gancho estándar
nos sale 33 centímetros para varilla de 5 octavos, porque esto es longitudinal. Esto de acá se hace para verificación del acero longitudinal. Es decir, para fierro de 5 octavos. Esto y corresponde al gráfico del acero longitudinal, ¿no? No se olviden. Tendríamos un gancho de 33 y para longitud de sobretensión uno de 43, ¿no? Pero nosotros tenemos una longitud LD ahí de 80 centímetros, ¿no? Que básicamente es quitar al ancho total esa longitud de desarrollo. Básicamente pues es L medios menos H medios menos el recubrimiento de la zapata, ¿no? Este recubrimiento, y eso nos da 80. Esa longitud es mayor que la longitud de desarrollo a tensión, por ende pues está sobrado, ¿no? Listo, con esto terminamos. Lo único que hay que acotar ahí es que el CB que se usaría en la ecuación pues es el mínimo del espacio, de la mitad del espaciamiento o del recubrimiento de la zapata, ¿no? Y KTR, como no hay estribos, viene a tomar el valor de 0, ¿no? Ya de ahí el resto simplemente es reemplazar la ecuación, reemplazar valores en la ecuación. Gracias.